empujados como por una fuerza abrumadora hacia un oleoducto sumergido de 30 pulgadas, revestido de petróleo y cortando el agua a una velocidad aterradora. 5 hombres entraron en un escenario que parecía más una pesadilla. Solo uno de ellos sobreviviría para contar lo que realmente sucedió. El instante exacto de la tragedia fue capturado por una cámara GoPro, acoplada al equipo de uno de los buzos, revelando detalles perturbadores que nadie podría imaginar. Esta es la tragedia del incidente de buceo de Paria, donde 5 hombres fueron succionados por un oleoducto. Antes de continuar, necesito compartir algo importante contigo. Cerca del 99% de las personas que ven, comentan y les gustan mis videos, aún no están suscritas al canal. Si te gusta este tipo de contenido y quieres seguir viendo historias reales e impactantes como esta, suscríbete ahora y ayúdame a traer más videos como este para ti. Lo que las imágenes revelan es escalofriante hasta el alma. El 25 de febrero de 2022, en la plataforma Birth 6, ubicada en Pointe-à-Pierre, Trinidad y Tobago, 5 hombres experimentados de la empresa LMCS, Faisal Kurben, Qasim Ali Jr., Rishi Nagasar, Yusuf Henry y Christopher Boldrum, fueron asignados a una misión que parecía rutinaria: realizar el mantenimiento de un oleoducto desactivado. Este ojo adulto en forma de U, con 30 pulgadas de diámetro, atravesaba el fondo del mar, conectando el muelle 6, donde los barcos descargaban petróleo, con el muelle 5, la refinería. Aunque el trabajo implicaba riesgos, el equipo estaba formado por profesionales altamente capacitados y acostumbrados a enfrentar desafíos similares. El equipo posicionó un tubo de aire dentro de un campana de buceo, una estructura en forma de cubo de aproximadamente 8 pies de ancho. Este hábitat submarino sirvió como una especie de cámara seca. El cubo fue cuidadosamente instalado sobre el oleoducto en el muelle 6, desplazando el agua alrededor y creando un área de trabajo presurizada. Esta bolsa de aire comprimido empujó el agua del océano hacia afuera, garantizando un espacio seco, donde los buzos podían quitarse su equipo y manejar herramientas con seguridad. Era un procedimiento rutinario para el equipo, algo que ya habían realizado incontables veces, sin complicaciones. Mientras los 5 buzos veteranos realizaban sus tareas rutinarias, todo parecía estar bajo control, hasta que de repente ya no lo estaba. 2 semanas antes, había instalado un tapón inflable en el oleoducto para aislar el petróleo y evitar cualquier contaminación. Aunque el oleoducto estaba fuera de operación en ese momento, podría ser activado en cualquier instante, una situación conocida en el sector como pierna muerta. Y a pesar de ser un procedimiento común en la industria, no está exento de riesgos. Exige una planificación, evaluación detallada de los peligros involucrados y monitoreo constante. Operaciones como esta pueden requerir días de preparación cuidadosa. Sin embargo, todo indicaba que la empresa no invirtió el tiempo necesario para garantizar la seguridad. Aún así, como muchos trabajadores que solo siguen órdenes, 5 buceadores confiaron en que estaban haciendo el trabajo según las directrices. Sin saber lo que les esperaba, los buceadores descendieron al lugar de trabajo. Lo que no podían imaginar es que el tapón inflable, aparentemente inofensivo, escondía un peligro mortal. Estos dispositivos están presurizados, manteniendo una delicada diferencia entre el aire de alta presión en el campana de buceo y el aire de baja presión dentro del tubo. Esa combinación creó la tormenta perfecta para el desastre. Todo parecía seguir el protocolo hasta que Ali Jr. entregó una llave inglesa a sus compañeros dentro de la campana. El siguiente paso era simple: aflojar la válvula para liberar el tapón. En el momento en que se liberó el tapón, la brutal diferencia de presión transformó el interior del oleoducto en un vórtice voraz, succionando con fuerza devastadora el agua, equipos y, trágicamente, los 5 buceadores. La succión fue instantánea e implacable. Una torrente de agua irrumpió dentro de la campana de buceo, transformando lo que antes era un refugio seguro en una trampa mortal. En segundos, la fuerza abrumadora arrastró a los hombres y sus herramientas dentro del tubo estrecho. En medio del caos, fueron arrojados violentamente por un túnel de agua y aceite, luchando desesperadamente por aire,
durante 90 segundos, que parecieron una eternidad. De repente, movimiento se detuvo. El torbellino que los había arrastrado con una fuerza descomunal cesó, dejándolos aturdidos y en completo silencio. Intentaron recomponerse, jadeando. Evaluaron sus posiciones dentro del oleoducto. Fue entonces cuando se dieron cuenta de la gravedad de la situación. El caos los había dejado encallados en algún punto de la línea, donde una pequeña bolsa de aire les daba un breve alivio para respirar. ¿Pero por cuánto tiempo? Christopher Baldwin, el único sobreviviente, describe esos momentos con una claridad escalofriante. Respirando y golpeándote hacia arriba, golpeándote tan rápido que no podía reaccionar. Lo único que recuerdo haber logrado hacer, cubrirme la cabeza como en posición fetal. Después de eso, todo lo que recuerdo, ni siquiera recuerdo haber sido arrastrado por el tubo. Solo recuerdo haber dado por el tubo a velocidades increíbles. No, voy a sostener más mi respirador. Y si mantienes tu respirador por mucho tiempo, después de un rato, tu cuerpo y tus pulmones luchan. Tu rostro se acerca, ves tu ruido. Y el cuerpo está también para tirar de una noche, increíble, tus ojos ardiendo. Cada vez que intentas abrir los ojos te arden. Tu cara negra, no puedes ver nada. Tu garganta ardiendo, tus oídos ardiendo, tu cuerpo ardiendo. Y en ese momento me pregunté cómo iba a morir. Atrapados en un oleoducto de 1200 pies, desorientados, heridos y dominados por el terror, los 5 hombres enfrentaban una batalla por la supervivencia que apenas comenzaba. Cada segundo allí parecía una eternidad. En medio del caos, intentaron desesperadamente comunicarse. Gritaron el uno al otro, buscando cualquier chispa de esperanza, que pudiera mantenerlos unidos y alerta. Pero la realidad era abrumadora. La falta de oxígeno, la oscuridad sofocante y los dolores que castigaban sus cuerpos disminuían cada vez más sus posibilidades. Todo estaba siendo grabado por la GoPro que uno de ellos llevaba, capturando el sonido angustiante de respiraciones entrecortadas, gemidos de dolor y la desesperación palpable. Vengan aquí, chicos. Vengan aquí, chicos. Necesito que todos ustedes se acerquen rápidamente para que podamos empezar con lo que tenemos planeado, no que queden atrás. Mientras luchaban contra lo inevitable, esos momentos estaban grabados, una ventana al pesadilla que enfrentaban, minuto a minuto, mientras la esperanza se desvanecía. Chris inicialmente creía que habían sido arrojados cabeza abajo dentro del oleoducto. Con esa idea en mente, su primer intento fue arrastrarse hacia atrás, creyendo que esa era la salida. Sin embargo, Sim, Yusuf y Faisal no estaban de acuerdo. Para ellos, habían entrado de pie y la dirección opuesta era el camino correcto. En medio de la confusión y el caos, Chris decidió confiar en el juicio de la mayoría. Él rápidamente organizó al grupo, se subió a los hombros de Qasim, posicionándose al frente, mientras Faisal, que estaba atrás, asumió la tarea de empujar a todos. El espacio era estrecho. Los residuos de aceite espeso y resbaladizo dificultaban cada movimiento. Cada centímetro conquistado parecía una eternidad, y la salida aún estaba lejana, hasta que, en medio de la oscuridad, hicieron un descubrimiento que trajo una pequeña chispa de esperanza: 2 tanques de oxígeno, milagrosamente aún con los reguladores conectados. Ruiz, manteniendo ese liderazgo y la calma, instruyó a los demás. Sin embargo, a medida que avanzaban, surgió un nuevo obstáculo. El nivel del agua, dentro del tubo, comenzó a subir lentamente. Cada paso hacia adelante era acompañado por la creciente presión del agua, que amenazaba con ahogarlos. Chris se dio cuenta de que algunos de sus compañeros ya estaban teniendo dificultades para respirar, heridos y exhaustos. Muchos estaban al límite, físico y mental. A cada metro conquistado,
quedaba evidente que no todos podrían continuar. Algunos estaban atrapados, incapaces de moverse, mientras otros luchaban desesperadamente por mantenerse al día con el grupo. Chris, con el corazón pesado, se adelantó para verificar cuánto más subiría el agua. Si intentaban avanzar aún más, lo que encontró fue un escenario que cortó su esperanza de raíz. El siguiente segmento del tubo estaba completamente sumergido, con solo 2 tanques de oxígeno para 5 hombres. El riesgo de continuar era insostenible. No había forma que todos sobrevivieran. La decisión fue imposible, pero necesaria. Chris sabía que para que Ian tuviera una oportunidad de salvación, tendría que arriesgar su vida. Enfrentándose a la oscuridad y al agua creciente solo, se volvió hacia los demás, sabiendo que las siguientes palabras cambiarían todo. No podía llevar a todos, pero tal vez, solo tal vez, pudiera salvar a alguien. Él explicó la situación, sin ocultar la gravedad de lo que estaban enfrentando. No había tiempo que perder. La única oportunidad de sobrevivir era que él fuera en busca de ayuda. Solo la hesitación fue reemplazada por la aceptación. Entendieron que era la única posibilidad. Con un esfuerzo desesperado, entregaron a Chris uno de los tanques de oxígeno. Él tomó el tanque, sintió el peso de la responsabilidad en sus hombros y se alejó, sabiendo que no había garantías de regreso, sin saber exactamente si iba en la dirección correcta, y con la ansiedad creciendo cada segundo. Chris nadó por la sección sumergida del tubo. El tanque flotaba frente a él, su único compañero en la travesía hacia lo desconocido. Contaba con la esperanza de encontrar otra bolsa de aire pronto. El tubo parecía un laberinto de agua, oscuridad y peligro inminente. Cada sección que Chris avanzaba estaba inundada, pero algunas tenían bolsas de aire, que ofrecían breves momentos de alivio. El aire se estaba volviendo escaso. Él se dio cuenta de que no podría continuar por mucho más tiempo. Él respiró el último suspiro de oxígeno de su tanque. Consciente de que esto podría ser el final, fue entonces que, como un golpe del destino, su tanque chocó con un objeto metálico. Se dio la vuelta desesperado, para encontrar lo que podría ser la salvación. En la oscuridad, su mano buscó frenéticamente hasta encontrar otro tanque de oxígeno. Su esperanza se encendió por un momento, pero pronto se disipó al darse cuenta de que el regulador estaba sin boquilla. En un acto de desesperación, se metió el tubo en la boca, su garganta cubierta por el lodo aceitoso, desde el fondo del tubo. Pero finalmente pudo respirar. Alivio. Pero, ¿por cuánto tiempo? Sabía que no podía detenerse. Cada movimiento lo alejaba más de la seguridad, pero también lo acercaba a la muerte. Si no actuaba rápido, con el tanque en mano y el valor en cada respiración, continuó su camino, incierto, sobre lo que vendría a continuación. Después del esfuerzo agotador, finalmente encontró otra bolsa de aire. La tensión disminuyó, pero sabía que aquella no era su salida definitiva. Instintivamente, Chris entendió que el único camino sería regresar al riser, la estructura que podría, finalmente, llevarlo a la superficie. Había llegado a la última sección inundada, antes del riser, pero aún estaba libre. El cansancio y el miedo amenazaban con paralizarlo, pero sabía que no podía rendirse ahora. Mientras Chris nadaba, escuchó la voz de Faisal, resonando a través del tubo. «Chris, espera». Faisal lo estaba siguiendo, tratando de mantener el contacto, desesperado por mantenerse cerca de la única esperanza que tenía de sobrevivir. Pero Chris no podía esperar más. Su tiempo se estaba agotando. La oscuridad de la presión y el miedo a la muerte consumían cada parte de él. Con una determinación feroz, respondió, sin dudar, diciendo que necesitaba seguir adelante. Llevaban horas atrapados en el tubo. El tiempo ya no era un aliado, y cada segundo era precioso. Chris sabía que la única oportunidad de salvar a todos era seguir adelante, hacia ese punto final en el tubo. Nadó, sintiendo el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. Ese era el momento de la verdad. Se acercaba a una curva crucial, el giro que podría significar su salvación o su destrucción. La duda martillaba su mente. El Bird 5, que estaba sellado por un tapón, o el Bird 6, de donde habían salido originalmente. Con un último esfuerzo, una última explosión de determinación,
dio una patada decisiva hacia el Reserve, sintiendo su fuerza desvanecerse. Con cada movimiento, Chris finalmente alcanzó la cima del tubo, pero aunque había sobrevivido a la pesadilla, el terror aún no había terminado. Agotado y con el cuerpo lleno de dolor, relató la situación a los equipos de rescate, tratando de transmitir la mayor cantidad de detalles posible sobre sus compañeros y sus posiciones dentro del tubo, pero lo que él no sabía es que su relato sería casi imposible de creer. Los miembros del equipo LMCS estaban en shock, incapaces de comprender lo que Chris estaba describiendo. La empresa, escéptica sobre la posibilidad de supervivencia, creía que el oleoducto estaba lleno de petróleo y que cualquier tanque de oxígeno disponible solo daría 1 hora de aire. Eso hacía aún más difícil creer que los buzos estaban vivos. El equipo de rescate intentó con ahínco, buceando para golpear el tubo, buscando señales de vida, cuando oyeron el sonido de la batería, golpes dentro del tubo, sintiendo que la esperanza se encendía de nuevo. Parecía que tal vez estaban más cerca de un milagro, pero la realidad era cruel. Incluso escuchando las señales de vida, el equipo no podía encontrar una forma, rescatar a los buzos atrapados. Las horas pasaban lentamente, y el desespero se acumulaba. Los 4 hombres restantes luchaban contra sus heridas, mientras el oxígeno disminuía con cada respiración difícil. El agua salada subía constantemente. El reloj estaba en su contra. Lo que parecía ser una misión de rescate se transformaba en un desesperado juego contra el tiempo. Aunque inicialmente parecía que la Paria Trading Company y la LMCS estaban a punto de realizar el rescate de los 4 hombres, la realidad fue devastadora. El rescate nunca ocurrió, y los cuerpos de los 4 buzos restantes fueron recuperados solo días después del inicio del incidente. La empresa, finalmente, retiró los cuerpos, pero lo que siguió fue un angustiante misterio. Las autopsias lograron determinar con precisión cuándo había muerto cada uno de los hombres. Las autoridades concluyeron que sobrevivieron hasta el sábado, pero había especulaciones de que uno de los buzos habría resistido hasta el lunes. El escenario solo se volvió más sombrío. A medida que se abrió la investigación, se instauró una comisión de investigación en Trinidad y Tobago para esclarecer las causas de la tragedia que había devastado no solo a las familias de los involucrados, sino también a todos los que seguían el caso. La comisión buscaba esclarecer las fallas en las decisiones de seguridad que llevaron al desastre. Pero como en muchos casos trágicos, las respuestas nunca fueron simples, y las preguntas que quedaron en el aire continuaron persiguiendo a aquellos que se quedaron atrás. Lo que podría haber sido un rescate, un esfuerzo heroico para salvar vidas, terminó en una serie de preguntas sin respuesta, con el dolor de las familias de las víctimas, mezclándose con la frustración por nunca saber la verdadera magnitud del error que llevó a la pérdida de tantas vidas.